Hola a todos, en este video vamos a trabajar ya las aplicaciones de las leyes de Newton, en especial de la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Para ello necesitamos reconocer que el peso es el valor de la masa por gravedad. El peso se dibuja siempre verticalmente hacia abajo en el eje Y negativo. Y el peso en este caso es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo. Existe otra fuerza que es la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre el cuerpo, la superficie sobre el cuerpo. Esta fuerza siempre forma 90 grados con la superficie. En este caso, si esta caja está sobre la mesa, la fuerza normal forma 90 grados con la mesa. En esta situación, la fuerza normal es exactamente igual al peso, porque están sobre una superficie horizontal. Si el cuerpo está sobre una superficie inclinada, no podemos afirmar que la normal sea igual al peso, porque en este caso, para dibujar la fuerza sobre esta caja, trazamos el eje Y, el eje X a lo largo de las superficies y el eje Y formando 90 grados. Observamos que la normal está a lo largo del eje Y positivo y el peso queda verticalmente hacia abajo. Aquí el peso queda en el tercer cuadrante. Y si queda en el tercer cuadrante el peso, aquí el peso forma las componentes Y negativo y X negativo, formando un triángulo rectángulo. Hay otra fuerza que son las fuerzas que se dan en cuerdas o en guayas o en cadenas, que son las fuerzas de tensión. Por ejemplo, si una caja se ala con una cuerda, existe una fuerza, la fuerza de tensión, que muchas veces la simbolizamos con la letra T mayúscula. Aquí tenemos otra imagen, dos cajas unidas a través de una cuerda y una polea. La cuerda pasa por la polea. Una caja 1, caja 2, aquí observamos la fuerza del peso 1, verticalmente hacia abajo, la normal formando 90 grados y la fuerza de tensión en la cuerda que va hacia el eje X positivo en la caja 1. En la caja que está colgada encontramos el peso 2, que es verticalmente hacia abajo, Y negativo, la tensión que es en el eje Y positivo a lo largo de la cuerda. Aquí no hay fuerza de rozamiento porque está en el aire. Existe también la fuerza de rozamiento, tanto cinético como estático. Cuando Galileo introdujo el concepto de fuerza de rozamiento, pues se habla de que la fuerza de rozamiento es la que detiene o reduce el movimiento de un cuerpo. La fuerza de rozamiento estático se produce cuando estamos empujando una caja y esta no la alcanzamos a mover. Cuando empujamos una nevera, por ejemplo, y no se mueve, está la fuerza de rozamiento estático. Es una fuerza mayor a la fuerza de rozamiento cinético, que es la que aparece cuando la nevera la empezamos a rodar. Cuando se empieza a deslizar, entonces aparece la fuerza de rozamiento cinético, que es una fuerza más pequeña. En todo caso, la fuerza de rozamiento siempre es contraria al movimiento del cuerpo. Si empujamos el cuerpo hacia el eje X positivo, la fuerza de rozamiento es hacia el eje X negativo. Siempre es en un sentido opuesto al movimiento del cuerpo. Aquí en esta tabla aparecen algunos valores de los coeficientes de rozamiento cinético y estático. Aunque en los problemas que vamos a trabajar aquí vamos a utilizar siempre coeficientes de rozamiento cinético. Bien, para resolver problemas aplicando las leyes de Newton es necesario dibujar correctamente la fuerza sobre los cuerpos. Yo recomiendo que dibujemos la fuerza directamente a los cuerpos. Allí en los cuerpos, en el mismo gráfico, dibujemos las fuerzas, aunque también se puede hacer un diagrama de cuerpo libre, es decir, se hace un diagrama por aparte de las fuerzas. Pero recomiendo sobre el cuerpo porque allí observamos las fuerzas directamente sobre ellos. Y aplicamos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Aplicamos la sumatoria de fuerzas en cada eje. Para cada eje hay que aplicarle una sumatoria de fuerzas. Aquí observamos el primer ejemplo. Un bloque de 2 kilogramos rueda o se desliza sin rozamiento por un plano inclinado hacia el eje X negativo, es decir, cae, baja, desciende. Determinemos la aceleración que le imprime el plano al bloque. Supongamos que en este caso no hay fricción. Vamos a descartar la fuerza de rozamiento. Entonces, para ello dibujamos el plano, el eje X a lo largo del plano, de la rampa, y el eje Y formando 90 grados. Siempre tracemos estos dos ejes de esta forma.
Dibujamos la normal a lo largo del eje Y positivo, formando 90 grados con el eje X. El peso siempre verticalmente hacia abajo. Como queda en el tercer cuadrante, es necesario trazarle la componente peso Y negativa y peso X negativo. Negativos ambos porque el tercer cuadrante está formado por X negativo y Y negativo. Este ángulo 30 que aparece aquí es el mismo vértice que está aquí en el triángulo rectángulo. Y vamos a trabajar con ese triángulo rectángulo. De aquí, seno de teta, aquí seno de teta es opuesto W sub X sobre W. O sea que seno de 30 es W sub X sobre 20, porque la hipotenusa es el peso y el peso es 2 por 10, 20 newton. Vamos a usar gravedad 10 para simplificar nuestros cálculos. No vamos a usar 9,8. Y coseno de teta es el adyacente. Recuerden que el ángulo está pegado con el adyacente. Coseno es W sub Y sobre W. O sea, W sub Y sobre 20. Entonces, como el 20 queda dividiendo en ambos casos, lo pasamos a multiplicar, quedando que W sub X es 20 por seno de 30. Y W sub Y 20 por coseno de 30. Si hacemos estos cálculos, aplicando la calculadora científica, 20 seno de 30, no olviden que la calculadora debe estar en la función DEC. Esto nos da 10 newton W sub X. Y 20 por coseno, aquí cambiamos seno por coseno, 20 por coseno nos arroja 17,32 newton. Son las dos componentes tanto en el eje X como en el eje Y del peso. Es como si el peso pariera dos hijas, W sub X y W sub Y. Bien, ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas tanto en el eje Y como en el eje X. Para ello necesitamos identificar cuántas fuerzas están en el eje Y. Miren que en el eje Y aparece la normal, que es positiva, y W sub Y, que es negativa. Y en el eje X solamente hay una fuerza, W sub X. Entonces, en el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y será la normal, que es positiva, menos W sub Y, que es la que está negativa, igual a masa por aceleración, porque así nos lo expresa la segunda ley de Newton. Bueno, pero como este cuerpo no se mueve en el eje Y, este cuerpo está cayendo en el eje X negativo, como no se mueve en el eje Y, no hay cambio de movimiento en el eje Y. ¿Qué significa? Que esta A vale 0. Y como la A es 0, 0 por la masa, 0. Nos queda que la normal menos peso Y es igual a 0. De aquí, entonces despejamos la normal, pasamos W sub Y negativo a sumar. Y queda que la normal es W sub Y, es decir, 17,32 newton. Hasta aquí hemos encontrado el valor de la fuerza normal. Ahora apliquemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Les decía que solamente en el eje X hay una fuerza y es negativa. Entonces, fuerzas en X será menos W sub X. Tengo que anotar el signo de la fuerza igual a masa por aceleración. ¿Por qué el menos? ¿Por qué ese menos? Porque este cuerpo se está moviendo hacia el eje X negativo. De allí que aparezca este menos aquí. Entonces aquí le doy vuelta a la ecuación. Primero escribo menos m por a igual a W sub X, porque quiero hallar a la aceleración. Bueno, ahorita reemplazamos la información. Menos masa por aceleración igual a menos 10, que es W sub X. La masa es 2 kilogramos. W sub X es 10. Entonces el menos 2 que está multiplicando pasa a dividir a menos 10. Entonces, menos entre menos es más. 10 entre 2, 5 metros sobre segundo cuadrado es la aceleración en este caso. 5 metros sobre segundo cuadrado. Eso es para el caso en que la caja ruede por una superficie sin rozamiento. Ahora, ¿qué tal que consideremos que sí haya rozamiento? Vamos a considerar el mismo gráfico, pero suponiendo que hay fricción. Entonces, como la caja se mueve hacia el eje X, ahora la fuerza de rozamiento aparece hacia el eje X positivo. Entonces, en el eje X aparece una fuerza adicional. Miren que ya teníamos a W sub X negativa y aparece la fuerza de rozamiento positiva. Entonces, otra vez, las componentes en X y en Y son las mismas, la gráfica no cambia. W sub X es 10 newton, W sub Y 17,32. Hacemos la suma de fuerzas en el eje Y, esa tampoco cambia, porque en el eje Y sigue estando la normal y W sub Y, miren,
Miren, aquí aparece suma fuerza en el eje N menos W sub Y. Sigue cumpliéndose que la aceleración es 0, por lo tanto esto es 0. Entonces la normal es 17.32. Como en este caso están suponiendo que sí hay rozamiento y que el coeficiente de rozamiento es 0,2, este número nos permite a nosotros encontrar la fuerza de rozamiento. Con él encontramos la fuerza de rozamiento. ¿Cómo? Miren, fuerza de rozamiento es mu por la normal, es decir, el coeficiente de rozamiento por el valor de la fuerza normal. Como el coeficiente es 0,2, nos lo da el problema. La normal la acabamos de encontrar 17.32. Al multiplicar esos dos números, la fuerza de rozamiento es 3,46 newton. Esa es la fuerza esta que aparece aquí en el eje X positivo. Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos sumatoria de fuerzas en el eje X. La sumatoria de fuerzas en el eje X para este caso son dos fuerzas. Aquí están, W sub X negativa y fuerza de rozamiento positiva. Si queremos, primero escribimos la positiva, fuerza de rozamiento, menos W sub X igual a masa por aceleración. ¿Por qué negativo? Porque se mueve hacia el eje X negativo. Aquí le damos vuelta a la ecuación, la conmutamos. Primero escribo menos M por A igual a fuerza de rozamiento. Menos M por A igual a fuerza de rozamiento menos W sub X. Ahora procedemos a sustituir los valores en esta ecuación. Al sustituir los valores allí, entonces tenemos lo siguiente. La masa es 2 kilogramos. El peso X, la fuerza en X es menos 10 newton, aquí está, bueno, aquí está menos 10 newton peso X, y la fuerza de rozamiento 3,46. Menos 10 más 3,46 es menos 6,54 newton. Aquí no importa que hayamos alterado el orden de los sumandos no altera el resultado. La fuerza de rozamiento es la positiva, aquí está en la imagen, y la fuerza de peso X negativa, menos 10. Luego los 2 kilogramos los pasamos a dividir, menos 2 pasa a dividir. Es decir, no es que como al cambiar a dividir cambia positivo el menos, no. Todo el paquetico está multiplicando y todo el paquetico pasa a dividir. Entonces menos entre menos más, 6,54 entre 2, 3,27 metros sobre segundo cuadrado sería la aceleración del cuerpo cuando haya fuerza de rozamiento. Observen que la aceleración antes nos dio 5, ahora nos da menos. Más pequeña, 3,27, y es lógico porque hay una fuerza que está frenando el cuerpo como tal. Bien, hasta aquí les explico estos dos ejemplos. Más adelante les explicaré otros con mayor rigurosidad.